Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Una inspiración de Dios. Bellavista FM Stereo presenta su programa Huellas de Fuego de lo Alto con el pastor Víctor Pachón. Una frase célebre para tu vida. El milagro de recibir está en la virtud de dar. Bendiciones, mis amados. Me gozo de volver a reunirme con ustedes en este espacio. Te saludo a ti que estás ahí en tu carro o desde tu casa o camino a la universidad, a los estudios. Te saludo a ti que estás en tu oficina o en tu empresa. Donde quiera que estés, en el momento en que estés, te saludo y te bendigo y doy gracias a Yahweh por tu vida y por esta hermosa sintonía que cada día crece más. Hoy quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 17, verso 24. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y preguntaron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa se adelantó Jesús a preguntarle: ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos a los suyos o a los demás? ¿A quiénes cobran impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús, o sea, sus hijos. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique y ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Aleluya. Resulta que, como en todo, hay que pagar impuestos. Y Pedro estaba un poco inquieto porque los que cobraban impuestos, fariseos, vinieron a él a cobrarle el impuesto. Pero Yeshua HaMashiach, quien era el Dios eterno, hecho carne, sabía que él venía a decirle eso y se le adelanta y le dice: Pedro, y es verdad lo que le dice Jesús, los hijos de esos reyes que cobran impuestos, ¿pagan o no pagan? Pues obvio que no, porque son los hijos de los reyes, ¿cierto? Y él era hijo de Yahweh, no de cualquier rey de la tierra. Él era el hijo del dueño de todo el universo, del que lo sostiene y lo mantiene, aleluya. Sin embargo, él cumplió con la ley y tomó a Pedro y lo usó para algo sobrenatural. Y aquí quiero comenzar el mensaje diciendo: obedece la voz de Yahweh. Así lo hemos titulado, obedece la voz de Yahweh. Porque algo que hace Pedro es que él va, aleluya, a aquel lago, a aquel mar y pesca ese pez. Él obedeció la voz de Yahweh. La palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Me conocen la voz de Yahweh. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para aprender a obedecer la voz de Yahweh es aprender a escucharla. Porque ¿cómo obedezco si no la escucho? Por eso el Salmo 46:10 declara: por eso Yahweh dice: estad quietos y sabed que yo soy Yahweh. Seré glorificado entre las naciones y sobre la tierra. Aleluya. Salmo 46:10. Estad quietos. Cuando tú entras en el secreto, porque venimos hablando de orar, venimos hablando de escuchar la voz de Dios. Y ahora vamos a aprender a obedecerla, no solo a escucharla, sino a obedecerla. Pero ¿dónde vas a escuchar la voz de Dios? ¿En el ruido del mundo?
en la quietud. Por eso dice, está quietos, en el silencio. Cuando Elías estaba desesperado, no sabía qué hacer, porque Jezabel le había amenazado de muerte, fue y se escondió en una cueva y le dijo a Yahweh que le quitara la vida, porque cayó en depresión. Pero en esa situación que vivió Elías, aleluya, Yahweh se le manifiesta. Pero ¿cómo se le manifiesta? ¿En ruido, en estruendo? No. Como silbido apacivo. Cuando tú aquietas tu mente, cuando tú aquietas tus emociones, tu corazón, y dejas en ese silencio profundo, oirás la voz de Dios. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que obedecerla. Porque cuando obedecemos la voz de Yahweh, recibiremos respuesta a nuestras necesidades. Y Yahweh se puede manifestar de muchas maneras. Puede hablar a tu corazón, a tu mente, a tu interior, que es la manera más normal que Él utiliza. Es la manera como Él a mí me habla, digamos. Yahweh habla a mi interior, en mi ser. Yo escucho una voz que me dice qué debo hacer, qué no debo hacer. Una voz que me dice qué va a venir, qué va a pasar. Entonces, esa es una manera. Otra manera es a través de una película, de una canción, de un letrero. Él utiliza muchas formas para hablarte. Otra manera es como utilizó al profeta Elías, hombres ungidos, verdaderos de Dios. No el que te viene a hablar de que vas a ser próspero y vas a tener mucho, no. El que verdaderamente es profeta de Dios. Y él lo lleva donde la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? Y ahí, en Primera de Reyes, si no estoy mal, capítulo 17, verso 8 al 24. Dice que esta historia, porque no la alcanzo a leer por tiempo, que esta mujer estaba preparando, tenía una gotica de aceite y una gotica de harina, y estaba preparando eso para comerlo y dejarse morir con su hijo. Imagínense en la depresión que esta mujer también estaba, en la situación, cómo se sentía. Pero Yahweh va a ella a través de Elías y le dice, haz como tú dijiste, pero prepárame primero a mí. Esa es una actitud de obediencia. Prepárame primero a mí, le estaba diciendo Yahweh, primero yo, después tú, primero yo, después tu hijo, aleluya. Y esa mujer entendió que era la voz de Yahweh y obedece al profeta y le prepara, obedece la voz de Yahweh, a través del profeta Elías, y le prepara esa porción única que tenía. Y el profeta, o sea Yahweh, abre la boca del profeta y le dice, a partir de hoy no escaseará nunca más la harina en la tinaja ni el aceite. Y nunca más escaseó. Hubo algo sobrenatural que ocurrió allí. Mira lo importante que es escuchar la voz de Yahweh. Pedro tenía una inquietud acerca del pago del impuesto. Y Yahweh lo manda allí, a Yeshua HaMashiach, lo manda a pescar. Jesucristo lo manda a pescar. Y le dice, toma el primer pez, ábrele la boca y allí encontrarás una moneda. Paga con ella el impuesto. Él mueve lo sobrenatural. Él le dio la orden a ese pez de que fuera hacia el suelo para suplir la necesidad de su hijo Pedro. Aleluya. Y muchas cosas más vemos en la palabra, hermanos, que nos muestran la importancia de aprender a escuchar, aleluya, y obedecer la voz de Yahweh. Cuando se hace lo que Él dice, nos vemos en un plano sobrenatural.
Y aquí vemos la maravillosa historia de cuando todos los discípulos estaban en el mar y vino una gran tormenta y Yeshua HaMashiach apareció caminando sobre las aguas. Y ellos dijeron: un fantasma. Pero él les dijo: no temas, yo soy. Pero cuando Pedro escucha eso en Mateo 14:28 dice: Yeshua, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Yeshua. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Yeshua. Tremendo. Pedro caminó sobre el agua. Eso es algo sobrenatural, hablándolo físicamente. Pero cuando tú obedeces la voz de Dios, porque hay cosas que a veces Dios manda a hacer locas en nuestra vida, pero cuando lo hacemos, vemos la gloria de Dios. Cuando lo hacemos, nuestras necesidades son suplidas. Porque Pedro fue y encontró la moneda. Si Pedro no hubiera obedecido lo que Yeshua HaMashiach le dijo, no hubiera tenido con qué pagar el impuesto. Si la viuda de Sarepta no hubiera obedecido el profeta, no hubiera con qué tenido que comer con su hijo y se hubieran muerto en ese instante. Pero cuando tú escuchas la voz de Yahweh y la obedeces, los milagros, el mover sobrenatural se activa en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Y cosas que son imposibles para el hombre se hacen posibles. Por eso es que él dijo que cosas mayores, aleluya, que las que Yeshua HaMashiach hizo en la tierra, nosotros haríamos, porque él iba al Padre. Había la plenitud, aleluya, en el cielo para operar a través de nosotros. Para que todo esto se logre, mis amados, podamos escuchar la voz de Yahweh, podamos obedecer la voz de Yahweh, necesitamos tener plena confianza. Es importante que haya una confianza plena en esa voz, en Él, aleluya. Y dice la palabra, en realidad, sin fe es imposible agradar a Yahweh, ya que cualquiera que se acerca a Yahweh tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Aleluya. Cuando el profeta Samuel era un niño, oía la voz que decía Samuel, y él creía que era el sacerdote Elí, iba corriendo. No, yo no te he llamado. Samuel. Y él volvía otra vez donde el profeta Elí. No, yo no te he llamado. Samuel. Aleluya. Cuando él entendió que no era el sacerdote Elí el que lo llamaba, sino que era el Padre Eterno, Yahweh, quien lo estaba llamando, le dijo: heme aquí. ¿Qué hago? Aleluya. ¿Qué hago? Él obedeció la voz y llegó a ser un gran profeta que hasta el día de hoy hablamos de él. Así que es muy importante, hermanos, movernos en la fe, en la confianza. Proverbios 3, 5, 6. Confíen en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequías no se angustia y nunca deja de dar fruto. Tremenda palabra, hermanos. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza.
Jeremías 17, 7, 8, el que te acabo de leer, Salmo 56, 3 y Proverbios 16, 3. Pon en manos de Adonai todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Aleluya. Bendito es nuestro Abba Kadosh. Papito Yahweh, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Hoy tú nos estás llamando a aprender a escuchar tu voz como ovejas tuyos que somos, pero no solo a escucharla, sino a ejecutarla, a obedecerla, a accionar a lo que tú nos mandes, Señor. Enséñanos a obedecer primeramente tu palabra, porque la mayor voz tuya está en tu palabra, Señor, en la Tanakh. Allí la palabra escrita nos habla. Tu voz se manifiesta a través de tu bendita palabra, Señor. Así que te ruego en esta hora, Padre, que tú nos ayudes, que tú agudices nuestros oídos, agudices nuestro corazón para oír tu voz en nuestro interior, para saber cuándo tú nos estás hablando y qué nos estás diciendo, para sí mismo obedecerlo. Aleluya. Si tú estás ahí por primera vez, o habías dejado de escuchar la voz de Dios y de obedecerla, porque ya no la estás escuchando claramente, hoy te invito a que te arrepientas de corazón y declares conmigo esta palabra, porque dice que con la boca se confiesa para salvación y que con el corazón se cree para justicia. Dile conmigo: Yeshua HaMashiach, Jesucristo, hoy reconozco que ya no escucho tu voz y que tampoco la obedezco, o que de pronto la escucho pero no la obedezco. Te pido que me perdones. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón por mis pecados, mi maldad y mi iniquidad. Lávame con tu sangre, límpiame, Señor. Límpiame completamente mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Yo creo que tú eres el Hijo de Yahweh, que te levantaste de los muertos y estás sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y que pronto volverás por tu iglesia, por tu remanente, por tu pequeña manada, aleluya, y la levantarás de esta tierra. Yo hoy voluntariamente abro la puerta de mi corazón y te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Yahweh, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Manténlo allí. Entrónate en mi corazón, Espíritu Santo, a partir de hoy, y sé el guía de toda mi vida. Aleluya. Amén. Y amén. Comparte este mensaje. Recuerda seguir suscribiéndote en nuestros canales Bellavista Estéreo, Una Inspiración de Dios, Una Inspiración de Dios en TikTok. Y síguenos a través de estas redes, en la radio también, donde quiera que podamos llegar a ti. Estés ahí, atento, y comparte este mensaje. Es una forma de evangelizar cuando tú compartes la palabra, porque la palabra no vuelve vacía, sino que ella cumple el propósito por el cual Dios la envía. Y tenemos sintonía en esta hora. Tenemos a Efraín Jiménez desde el barrio Los Nogales, Emanuel García desde Montevideo, Uruguay, Marisol Herrera desde Santa Marta, Tilson Valencia desde el barrio El Recreo, Pilar Quintero desde Bogotá, Yuranis Estupiñán desde el barrio Las Nieves, Alexander Exmi desde Sacramento, California, Ricardo Escamilla desde el barrio El Recreo, Sandra Palacio desde el barrio Las Palmas, Aldamir Benguacha desde Concepción, Chile, Rubén Meléndez desde el barrio Los Andes y Rodolfo Correa desde Bucaramanga. Bendecimos toda esa sintonía que nos está escuchando, y aún los que no reportaron esa sintonía, los bendecimos y decretamos cielos abiertos, y decretamos, profetizamos y declaramos que a partir de hoy escucharán la voz de Yahweh y la obedecerán. Aleluya. Gracias, Señor.
Amén y amén.